most likely going to send in the Marines. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a esta Aldea Global Semanal. Es un gusto encontrarnos con ustedes. Vamos a compartir con ustedes, por cierto, temas de actualidad que siguen vigentes en las últimas semanas. Tienen que ver con varios países y que en instantes vamos a desarrollar luego de esta presentación. Auspician Aldea Global Semanal RGB Lighting System, Organización de Imonaz, Negocios Inmobiliarios, Bodegas Bullies-Hermet, Hotel Olimazú, Transportes Premat, Sociedad Anónima, Quincho Campo Adentro, Refrigeración Sur, Partes y Repuestos, Hidrosol, representante de piscinas Iggy, Maderas Santa María, Farmacia Avenida, Dietética Vida Feliz, Phoenix Contact, Inspiring Innovations, SIP, Servicio Integral de Piscinas, Ricardo Ismael Lescano, Venta de Bombas, Parrilla La Costera, Restaurante y Hostería Viejo Almacén. Visítenos y encontrará un nuevo amigo más en nuestra casa. Aparts Hotel Lionel, calidad, estilo y ubicación. El primer tema que nos convoca en esta ocasión tiene que ver con la reforma inmigratoria que en los Estados Unidos intenta dar por terminada o finalizada o con el consenso de la población, el presidente Barack Obama, por la constante inmigración que hay a través de los pasos fronterizos, violando algunas leyes que mantiene Estados Unidos en cuanto a las leyes migratorias. Esto daría la posibilidad, más flexibilidad, y de alguna manera lo que se está pidiendo para que Estados Unidos pueda recibir inmigrantes y que constantemente no sean expulsados del país. Reforma migratoria en Estados Unidos donde Obama, el presidente, le está dando impulso. Well, it's wonderful to see all of you. Some of you I've had a chance to get to know working on law enforcement. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dio por muerta semanas atrás la reforma migratoria ante la negativa de los republicanos a someterla a un voto en la Cámara de Representantes y anunció que después del verano utilizará sus superpoderes ejecutivos para reparar el sistema de inmigración roto sin el Congreso. La semana anterior, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Joe Biden, comunicó a Obama que su partido continuará bloqueando este año el voto a la reforma migratoria aprobada hace un año en el Senado, explicó Obama. Por esta razón, el presidente norteamericano anunció que ha pedido a su equipo que identifique qué acciones adicionales y que le hagan recomendaciones antes del final del verano boreal sobre los pasos que pueda tomar sin el Congreso, pero dentro de sus autoridades existentes para arreglar lo máximo posible el sistema de inmigración. Obama, sin embargo, no especificó las medidas concretas que tomará. Obama también anunció que ha pedido al secretario de Seguridad Nacional y al fiscal general que refuercen la seguridad en la frontera y deporten a los peligrosos criminales que han sido y continúan siendo una prioridad. Entre tanto, el Vaticano entró de lleno en la polémica desatada por la llegada masiva de menores centroamericanos a los Estados Unidos. En una carta leída por el nuncio en México, el Papa hizo su reprimenda a quienes en Washington defienden la expulsión inmediata como única forma de enfrentarse a este problema. Lejos del uso de las fuerzas de seguridad, Francisco propugnó en su mensaje políticas de desarrollo y pidió que se entienda a la migración como un fenómeno frente al que no cabe el miedo, sino la fraternidad.
Decenas de miles de niños viajan sin acompañantes para escapar de la pobreza y la violencia, persiguiendo una esperanza que la mayor parte de las veces resulta vana. Una urgencia humanitaria de este tipo exige como primera medida recibir y proteger, como es debido, a estos menores, señala la misiva, fechada el 11 de julio y leída en un acto con especial resonancia, la apertura de un coloquio organizado por México y el Vaticano sobre el fenómeno de la inmigración, al que asistieron los ministros de Exteriores de México, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, así también como el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. Bien, de los Estados Unidos nos trasladamos ahora a Europa. Hablábamos durante el año sobre la crisis europea y que, enmarcada en otras noticias, quizá no se sepa que hay países como España que aún siguen teniendo inconvenientes con la tasa de paro, como ellos denominan, que es en definitiva la gran cantidad de desocupados que buscan nuevos horizontes a no tener trabajo o a encontrarse desocupados. De hecho, en los últimos 2 años se supo que la tasa de migración, digamos, de gente que se va de España, fundamentalmente marcadas por españoles, se duplicó. Es decir, el año pasado hubo casi 600.000 españoles que salieron del país definitivamente para integrarse a otras comunidades, buscando un horizonte económico mejor, y que por el segundo año consecutivo ya casi llegaría a 800.000 y 1 millón de españoles que habrían salido del país y que marcaría un descenso de la población que busca, ante la crisis económica, un horizonte mejor. La economía española ha pasado la página de la crisis. Así lo afirmó el Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre España, en el que asegura que el crecimiento ha vuelto. El FMI mejora su previsión de crecimiento hasta el 1,2% para este año y el 1,6% en 2015. Esta es la 4ª vez consecutiva en la que el FMI mejora su previsión de crecimiento futuro para la economía española en sus últimas revisiones. El organismo utiliza un tono optimista y afirma que las condiciones financieras han mejorado sustancialmente. La inversión empresarial rebota de forma fuerte y también el consumo privado ha comenzado a recuperarse gracias a una mejora en el panorama del empleo y a una creciente confianza. Entretanto, el análisis del elevado desempleo juvenil en varios países europeos reserva el Fondo Monetario Internacional un capítulo específico en otro informe, el informe anual sobre la zona euro, el conocido como capítulo 4, que fue divulgado hace algunos días. La principal conclusión de los expertos del fondo se ha constatado ya con los hechos. Las oportunidades laborales de los menores de 25 años son las que más sufren en una crisis económica, hasta el punto que la tasa de desempleo juvenil en los países más afectados, como España o Grecia, ronda el 50%, el doble de la ya muy elevada tasa general. Así entonces, el atajo más directo para generar empleo entre los más jóvenes sería volver a crecer. Pero además de esta recomendación genérica, el FMI plantea un debate más controvertido: bajar el salario mínimo para aumentar la demanda de trabajadores jóvenes. Entretanto, la economía española podría registrar un crecimiento del 1,5% en 2014 y más de un 2% en 2015, gracias en parte a la implementación de la reforma del mercado laboral y a una mayor efectividad de los factores de producción, dijo la Asociación Española de Bancos. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en junio en algo más de 122.000 personas con respecto a mayo, hasta situarse en el total de 4,5 millones, según informó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. Es su segundo mayor descenso en este mes desde el inicio de la serie histórica en 1996, superado solo por junio del año 2012, cuando cayó en algo más de 127.000 personas. En mayo de este año,
La cifra se había situado en los 4.572.385 desempleados, tras disminuir en algo más de 100.000 trabajadores. En términos desestacionalizados, y sin tener en cuenta la diferencia de los días hábiles, el paro se redujo en junio en 16.000 desempleados, su mayor descenso en este mes desde el año 2001. De esta forma, acumula su 11º recorte mensual consecutivo, lo que no sucedía, según el Ministerio, desde el año 1999. Hacemos una breve pausa en esta aldea global semanal con todo el contenido que le estamos ofreciendo. En instantes retornamos. Cables eléctricos INSA. Recuerde, la calidad es importante. Geluz, fabricante de interruptores, ejemplo de la industria nacional, que piensa en su seguridad, el diseño y el confort. Geluz, confiabilidad sin riesgos. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Tecla Star, lo que ves y lo que no ves. Wilmer, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos, el tiempo pasa distinto. De Europa a Latinoamérica, y más precisamente a Ecuador, donde el presidente Rafael Correa pone en discusión el papel de la prensa sobre la denominada ley Mordaza. El diario Hoy, en su edición impresa, ha dejado de salir justamente por sus, se dicen, intensas acusaciones o disensos que tiene, diferencias que tiene con Rafael Correa, y que algunos dicen que le está poniendo un cepo el presidente Correa a la prensa ecuatoriana. Sin embargo, es todo un tema de discusión y de análisis en todo Ecuador, o dentro del círculo político de Ecuador, acerca de esta ley Mordaza, como algunos denominan, o la oposición a la prensa ecuatoriana. Retornamos a Estados Unidos, pero en realidad con el problema que ya ha surgido en Irak, que no consigue la paz, que entre el año 2003 y el 2007, 2008, y después el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, tal cual lo había dicho en su campaña, en su primer periodo presidencial, el presidente Obama cumplió. Sin embargo, las diferencias que existen en este país, que siguió con atentados constantes, aunque no eran tan mediáticos, pero seguían, parece que vuelve a tener nuevamente una intervención por parte de los Estados Unidos para tratar de sembrar un poco la tranquilidad que en algún momento hubo en Bagdad y otras ciudades importantes, y que nuevamente todo Irak no se convierta en un nuevo polvorín por las diferencias que existen entre chiitas y sunitas, las diferencias ideológicas también de quién se debe hacer del poder
en Irak. De allí la posible intervención directa de Estados Unidos paulatinamente, que se fue estudiando en las últimas semanas y que se haría o se podría hacer efectiva en los próximos días. Geluz, fabricante de interruptores, ejemplo de la industria nacional, que piensa en su seguridad, el diseño y el confort. Geluz, confiabilidad sin riesgos. Existe un lugar donde se pesca así. Entre Ríos, una tierra diferente. Teclastar, lo que ves y lo que no ves. Wigner, el mejor clima siempre. Colón, Entre Ríos. El tiempo pasa distinto. En Oriente Medio el problema continúa también, o se agravó en las últimas horas, entre el gobierno israelí y aquel que tiene el poder de las armas, no el poder político de negociar, que es Hamás. Luego de que 3 israelíes que habían sido secuestrados fueron encontrados muertos, y el gobierno israelí ha acusado en las últimas horas de que Hamás es responsable de esas muertes de esos 3 adolescentes. De allí un bombardeo que se produjo en la franja de Gaza y el constante bombardeo como represalia a esta muerte, sin dejar de decir que algunos cronistas e informaciones procedentes de Israel o ciudades que estaban colindantes a la franja de Gaza y son del territorio israelí han sufrido también, más allá de todas estas diferencias y este episodio que ha sucedido en las últimas horas, el constante bombardeo también de misiles Al-Qassam de fabricación casera por parte de Hamás hacia territorio israelí. Bien, hasta aquí llegamos en esta aldea global semanal. Como siempre, le agradecemos su compañía. Nos reencontramos dentro de 7 días a través de las distintas plataformas que le ofrecemos por televisión, también a través de internet, de Twitter, de los correos electrónicos, de YouTube y los distintos canales donde tenemos el acceso de carácter nacional e internacional sobre este resumen de noticias que le entregamos semana tras semana. Por su compañía, gracias. Que sigan bien.